Shalom, nos encontramos una vez más desde la tierra de Israel, Besirat Ishmaya, con el permiso del cielo, y Bereshut Moray Barrabotai, con el permiso de mis maestros. En esta ocasión queremos dedicar esta clase para Refuah Shlema de la bebé Indaya Haya Braja Bat Sheila y de el niño Mebaser Tubia Ben Penina. En esta ocasión nos encontramos en los días intermedios, los 21 días, entre el día 17 de Tamuz y el 9 de Av, un periodo de 21 días de duelo para el pueblo de Israel, ya que en este tiempo fue destruido dos veces el templo, el primero en la época de los reyes y el segundo en la época del Imperio Romano. Y escuché una idea muy interesante que fue novedosa para mí en esta ocasión escucharla, y que empieza con las tragedias que ocurren el día 17 de Tamuz, y que por supuesto va a tener toda esta carga durante estos 21 días hasta el 9 de Av. Nuestros sellos dicen que, bueno, en el día 17 de Tamuz se rompen las tablas, las que Moshe sube al monte Sinaí para recibir de Hashem, que estuvo 40 días esperándolas para que estuvieran terminadas. Cuando baja y Moshe se encuentra con el becerro de oro, eso es el día 17 de Tamuz. Aquí hay un asunto interesante, que el Talmud nos narra que tres cosas hizo Moshe por su propia cuenta, y que Hashem le dijo felicidades, hiciste muy bien. Y una de ellas, de la enumerada, es esta, que rompe las tablas de la ley contra el becerro de oro. La explicación que dan los sabios es porque una vez que él hace esto, quita de encima del pueblo de Israel la pena de muerte por haber hecho la transgresión de la idolatría. Sabemos que Moshe va a subir otros 40 días para pedir perdón por el pueblo de Israel. Después de 40 días, Hashem perdona al pueblo de Israel y va a subir una tercera ocasión para recibir las tablas segundas, con las que baja en Yom Kippur. Así que también él aquí pasa un periodo de 120 días desde Shavuot hasta Yom Kippur, en el que va a bajar dos veces con las tablas. Las primeras las va a romper y las segundas son las que van a quedar para la posteridad del pueblo de Israel. Esa fue la primera tragedia que ocurre en un 17 de Av. La segunda tragedia que ocurre es que las murallas de Jerusalén son rotas por los que asedian a Jerusalén en esa época para terminar después con el destierro de la familia de los reyes. El tercer acto que acontece es que se cancela la ofrenda continua, el sacrificio continuo. Ese cordero que se sacrificaba todas las mañanas y todas las tardes se ve interrumpido también en un día 17 de Av. Un cuarto acto que ocurre es que Apostomus, un soldado romano, persiguiendo a los judíos en la parte cercana a Modim, buscan judíos que están en contra del gobierno, entran a una sinagoga, la ven vacía y dicen, bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Encuentra un pergamino de Torah, un pergamino. Recuerden que los pergaminos del pueblo judío tardan en escribirse un año, son escritos a mano. Hacen copistas especializados que revisan letra por letra cuando van escribiendo, que no haya un solo error. Por eso toma tanto tiempo, que es hecho sobre pergaminos especialmente tratados, con tinta especial, con plumas especiales, con utensilios especiales. Un trabajo verdaderamente arduo, el de escribir un pergamino de Sefer Torah. Y Apostomus quema uno. Esto es narrado por Flavio Josefo en su libro de las historias del pueblo de Israel. Y ahí él narra, dice que esto fue tan traumático para los judíos como que hubieran quemado la tierra, como que hubieran desolado la tierra. Y justamente una anotación que escuchaba de un rabino dice, qué interesante que este judío, Flavio Josefo, compara
quemar un pergamino de la Torá, un pergamino que tiene los 5 libros de Moshe completos. Dice, es casi como si hubieran quemado la tierra, es casi como si hubieran hecho algo malo a la tierra de Israel, dando a entender que tal vez la tierra de Israel no es más importante que la Torá de Israel. Esto como anotación. Y el quinto punto es que se introdujo una estatua al templo por mano de Adriano para contaminar la santidad del templo y por supuesto generando la irritación de los judíos y por supuesto muchas revueltas también. Y la nota importante que encontré fue esta: cómo es que estos actos se relacionan y todos tienen que ver con la santidad del pueblo de Israel. Se rompen las tablas de Israel. Eso fue algo que fue a ojos de todos los judíos. Cuando se rompe la muralla de Jerusalén, eso fue algo en un lugar específico, en Jerusalén. Y se rompe, digamos, el cerco exterior de la ciudad. Entonces vemos que vamos de una cuestión de donde está todo el pueblo, donde se rompen las tablas de la ley. Ahora la muralla de Jerusalén, y como que vamos entrando, ahora se cancela la ofrenda continua. El sacrificio continuo se cancela, que eso es en el centro de la ciudad de Jerusalén, en el lugar más importante que es el templo. Eso fue en la época del primer templo. En la época del segundo templo, Apostomus quema un pergamino fuera de la ciudad de Jerusalén, pero de camino para allá. Y posteriormente Adriano, con esta idolatría romana, contamina nuevamente el interior de la ciudad de Jerusalén. Entonces digamos que vamos como un efecto, no dominó, pero como un efecto de una piedra que cae en el agua. Hace una onda chiquita, luego una onda más grande y se ve expandiendo. Aquí pasa lo mismo, pero al revés. Primero se rompen las tablas de la ley en público. Luego cae la muralla. Sigue siendo público, pero no es, digamos, para todo el pueblo. Es para una parte del pueblo. Y luego la ofrenda continua, que aunque es también para todo el pueblo, solamente está en un lugar centralizado, en la parte del templo. Y lo mismo, cuando Adriano introduce esta imagen de idolatría romana al templo de Jerusalén, es también para hacer daño en la santidad del lugar. Sabemos que está prohibido tener imágenes, pero meterla dentro del templo es una ofensa mucho mayor. Y explican los sabios de Israel. ¿Qué tiene que ver todos estos actos? Todos ellos, por supuesto, vemos que algo se está rompiendo, que esto está dañando a Jerusalén, que está dañando el templo de la santidad de Hashem, que está dañando el patio, el lugar más santo donde se lleva a cabo el trabajo de santidad, el trabajo que Hashem pidió en el desierto que se hiciera, se está dañando a través de estos actos. Hasta que culmina con la introducción de esta estatua a manos de Adriano y de toda su comitiva. Y para hacer un poco más claro en este punto, voy a explicar qué es la idolatría desde el punto de vista del pueblo judío antiguo. Para el pueblo judío en las épocas antiguas, la idolatría era hacer un servicio en un lugar que no es santo y como quererlo santificar. O sea, algo que no es santo, darle santidad. Y para el pueblo judío en la antigüedad, de hecho hay todos tratados en el Talmud de cuando se castigaba, hoy en día no se hace, pero cuando se castigaba en el pueblo judío la idolatría con muerte, tenían que saber exactamente qué era muerte para que Dios no lo quiera, no fueran a castigar a alguien con muerte, a alguien que no lo merecía. Entonces se estudió muy a fondo qué era la idolatría para poder distinguir esto sí es idolatría y esto no es idolatría. ¿Cuáles eran los límites de la idolatría? ¿Cómo se servía la idolatría? Había cuántos servicios de idolatría. Este en Babilonia, este otro en Roma, este otro en Grecia, este otro en África, este otro en Asia. Entonces todos esos aspectos estaban cubiertos en el Talmud para que los jueces sepan cómo castigar la idolatría y a qué se le llama idolatría. Y justamente era esto: a algo que no tiene santidad, llamarlo santo; a algo que no pertenece a esa categoría de la santidad, darle santidad. Entonces, quemar inciensos a determinados ídolos, quemar fuegos, ofrecer alimentos, sangre y todas estas cuestiones, incluso cuentan
que habían determinadas imágenes y ídolos en el Medio Oriente que se servían de forma en la que un hombre normalmente suele ir al baño. Esa era la forma de hacer servicio dentro de ese templo. O que aventarle piedras a determinado lugar era parte de la idolatría. Y el Talmud cuenta que una vez un judío pasó por ese lugar, vio que estaba ahí un momento de idolatría, hizo sus necesidades y alguien lo vio. Le fueron a decir: nunca vi a nadie hacer servicio tan santo como el tuyo, lo hiciste con toda la intención, con todo el corazón. Esta persona lo había hecho con la intención de insultar el lugar, pero resultó que su acto en ese lugar precisamente no era un insulto, sino era una forma de hacer el servicio santo de esta idolatría en Asia. Entonces le dicen los sabios: acabas de hacer idolatría, tu intención no era hacerlo, pero al final hiciste exactamente el acto que tiene que hacer en ese lugar para llamarle para servir a este ídolo. Entonces, así de cuidadosos tenían que ser en aquella época, con no te vayas a equivocar, no sea que prendas un incienso tú crees que lo estás encendiendo para aromatizar tu habitación y afuera tenías una imagen, no te diste cuenta y terminaste haciéndole una ofrenda a esa imagen. Entonces, eso era la idolatría en el mundo antiguo, la que se castiga por la Torah. Dicen los sabios, cuando Adriano introduce esta imagen, este ídolo, esta estatua al templo de Israel, al templo de Jerusalén, en el monte del templo, él está haciendo una idolatría diferente. Porque él está metiendo algo ajeno, algo extraño, al lugar de santidad. Los otros en un lugar que no tenía santidad le querían dar santidad. Pero él en el lugar de la santidad, en el lugar que Hashem pidió que se haga reposar su nombre, que pidió que se haga su servicio santo, ahí él trae su idolatría. Y ese es el peor grado de idolatría que podría ocurrir. Dice, porque si tú estás afuera no importa, la gente sabe que eso no es idolatría. La gente de Israel sabe que eso es idolatría y no lo va a ir a hacer. La gente no se va a confundir, porque sabe que lo que está allá afuera es idolatría. Pero cuando Adriano viene y mete esta estatua en el templo, ahí puede confundir a la gente. Ahí pueden pasar 100 años, 200 años y la gente no sepa por qué hay una estatua ahí y van a empezar a arrodillarse ante ella. Y van a empezar a darle un besito en los pies y van a empezar a tallar sus manos sobre la estatua. Dice, y eso sí es idolatría de la más peligrosa. Cuando el templo fue destruido, quedó libre ese espacio de Kedushá. Y desde ese momento, dicen los sabios, muchos movimientos han querido subir al monte del templo y apoderarse de esa Kedushá. No quiero faltar respeto a nadie, pero cuando los árabes llegaron, curiosamente pusieron ahí un recinto. Lo ocuparon ese lugar. Cuando las cruzadas cristianas de la Iglesia Católica llegaron a Israel, llenaron la parte del templo, lo rodearon de iglesias. Si pudiéramos tomar una toma aérea desde el monte del templo, está rodeado de iglesias por todo alrededor, por el monte de los Olivos, por la parte de atrás, en la explanada. La Iglesia Católica quiso poner ahí sus lugares de santidad. ¿Para qué? Para estar más cerca de ese lugar de la santidad del pueblo de Israel, de esa santidad que Hashem le dijo al pueblo de Israel: este es mi lugar santo. Y por eso es que hasta el día de hoy esperamos la reconstrucción del templo, que trabajamos para ser mejores personas, para ser mejores judíos y acelerar que la presencia divina vuelva a reposarse sobre el monte del templo. Esperamos ya más de 2000 años y Beshat Hashem que podamos prontamente no saber más de tristezas y saber de alegrías, de regocijo, de tikkun, de composición para el pueblo de Israel, para el mundo, porque lo decimos siempre, cuando se repose nuevamente la presencia divina sobre el monte de Israel, sobre el monte de Jerusalén, entonces las naciones van a tener claridad como la teníamos en los tiempos antiguos. Las naciones va a ocurrir como cuando Shlomo reinó,
que los reyes reconocían la sabiduría de Shlomo y venían a pedir consejos delante de él. Lo mismo va a ocurrir cuando regrese Mashiach, se asiente en el trono de la santidad en el monte del templo. Que podamos verlo con ojo y ojo, como dice el profeta Yeshayahu, Isaías. Y esperamos que se encuentren bien donde quieran que nos acompañen para un próximo estudio de Torah. Beserot Tovot, buenas noticias y refuash lema para el pueblo de Israel y para las naciones de la tierra que también tienen sus ojos puestos en Israel. Hasta un próximo encuentro de Torah. Shalom.